Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Gómez Nazar y bueno, el día de hoy les quiero compartir en este video todo lo que aprendí en mi clase de Género, Sociedad y Derechos Humanos. Y bueno, acompáñenme. Bueno, al principio yo no me sentía la persona más cómoda, ya que yo hoy llegué a pensar de distinta manera. Pensé que únicamente íbamos a hablar sobre la situación de las feministas, que sinceramente yo no estaba de acuerdo. Al igual, no sabía las diferentes autoras que existían que tocaban ese tipo de temas. En este video me gustaría hablar igual sobre todo lo que aprendí de género, sexo, identidad y entre otros temas. Tocaré el tema del patriarcado, que todas aquellas personas que estén confundidas o no sepan del tema, al igual, explicaré los distintos tipos de feminismos. Hablaré para que la gente sepa la diferencia entre igualdad y equidad. Una imagen que me llevo de esta clase fue la del iceberg de violencia de género, y para las personas que no estén tan informadas, tranquilos, en este video lo explicaré. Algo que me gustaría también compartirles es un tema muy importante y que creo yo que es necesario que todos sepamos, ya que es algo que se ve día con día y muchas veces no se toma con importancia, y es el micromachismo. Pero quiero especificar que no solo es de hombres a mujeres, que también existen los casos que las mujeres agreden al hombre. Espero que como sociedad empecemos a realizar un cambio, que sepamos qué son los derechos humanos y qué podemos hacer, a dónde acudir si necesitamos ayuda. Pues bueno, espero que este video les ayude, se informen y tengan más claro sobre todos los puntos que hablaré y al final del video todos tengamos bien puestos nuestras lentes de género. Ahora sí, a empezar. Ahora sí, ¿qué es el género? Muchos pensarán que el género es lo que eres cuando naces, pero no, el género es una construcción social. Es decir, para ser más claros, es llamar femenino, masculino, roles de género, tiempos de sociedad, cultura y entre otros. En cambio, el sexo es biológico, si eres hombre, mujer, transexual. Pero como le decía la gran autora Judith Butler, las mujeres y hombres no nacen, se hacen. Y aparte de esos dos conceptos, tenemos igual la identidad de género, que es la percepción más personal de género, el cómo me veo. Después sigue la expresión de género, el cual es cómo expresar mi género. Y por último, la orientación sexual, que eso viene siendo si soy gay, bisexual, hetero, etc. Y todo esto mencionado siempre se debe de respetar lo que las personas quieran ser y cómo lo quieran ser. Para todas las personas que estén un poco confundidas sobre el patriarcado, les voy a explicar cómo lo aprendí en clase, que para mí, que yo no sabía tanto del tema, me pude quedar bastante claro. Y bueno, el patriarcado es la forma de estructura social en el que el hombre constituye el grupo dominante o donde el hombre tiene el control y acceso de poder y toma de decisiones. Es aquí donde ahora entra el feminismo, que su prioridad es hacer entender que el patriarcado no está en los principios de justicia social y que la visión patriarcal solo es la imposición de la mitad de la población. Ahora podemos tocar los diferentes tipos de feminismo, para que quede bien claro cuál es el objetivo de cada uno y cambiemos esa postura de ver mal lo que hacen las feministas. El primero es el liberal, que es que busca modificar y mejorar la realidad ya existente. Lo que busca es la igualdad entre sexos, pero sin oprimir a nadie, y para mí es el mejor, y fue el que hizo que cambiara mi idea sobre el feminismo. El segundo tipo de feminismo es el radical, que postula un mundo de puro conflicto entre hombres y mujeres, lucha de géneros. El tercer feminismo es marxista, que define la abolición del capitalismo y la implementación del socialismo como forma de liberación de las mujeres, partiendo de que el sistema capitalista conlleva la opresión de las mujeres, materializada en desigualdad económica, confusión política y moral. Después, el feminismo decolonial da máxima importancia a la intersección de los conflictos de sexo, género, clase y raza, relacionándola con la institución y categorías culturales impuestas por el colonialismo. Después tenemos el Black Feminism. Es el feminismo que lucha por la igualdad y que saca la discriminación hacia las mujeres de color. Y por último, el feminismo de igualdad, que tiene como objetivo conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y plantea que para ello no es suficiente la igualdad formal o legal, sino que es necesario establecer un nuevo contrato social. Entonces, ya sabiendo que existe este tipo de feminismo, podemos sacar cada una de sus conclusiones y saber que no solo existe el feminismo que es juzgado por lo que se transmite en los medios, que es lo que hace que la gente se confunda y piense mal.
Algo que me gustaría compartirles y que me gustaría que después de este video hicieran es que vean el documental Las tres muertes de Marisol Escobedo, donde explican un caso de feminicidio. Por si no sabían, en México cada 29 horas hay un feminicidio y a lo largo del 2020 hubo 124 feminicidios. México es una zona roja. En este caso es algo impresionante de saber. Una gran autora que habla sobre este tema es Rita Segato. De hecho, tiene un libro llamado La guerra contra las mujeres, donde habla del caso de Ciudad Juárez y donde nos habla de las formas de violencia para las mujeres. Y dice que todo tipo de violencia contra la mujer, la sociedad lo relaciona con lo íntimo. Analizando ya toda esta información, relacionándolo, podemos ver lo que hizo Marisol, que es la madre que aparece en el documental, para hacer justicia por su hija. Creo que cambia la mentalidad de cualquier persona sobre el feminismo y de lo que está pasando en la actualidad. Muchas veces no sabemos lo que es la igualdad y equidad, entonces les voy a explicar de una forma muy rápida que incluso les ayudará. La equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece, y la igualdad implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Aquí es donde entra la no discriminación, donde como sociedad debemos empezar a respetarnos entre todos, luchar para que dejen de existir las desigualdades en los trabajos, como luchar para que dejen de pagarle mejor a los hombres por el simple hecho de serlo. Ahora me quiero adentrar un poco más en la parte de violencia, que significa que es una modalidad cultural, conformada por conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre otra persona. Pero no hay que confundir la violencia con la agresividad, ya que agresividad se refiere a los componentes genéticos que dotan al ser humano de una potencial de agresividad. En la parte de violencia existen tres tipos. Violencia de género, que es una violencia ejercida por el hecho de razón de género. La segunda es la violencia doméstica o intrafamiliar, que es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir físicamente, verbal, psicológica y sexual a una persona dentro o fuera del domicilio familiar. Por último, la violencia contra las mujeres, que es el acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino, que puede ser de forma verbal, físico, sexual y psicológico. Algo que se vive día con día y muchas veces no se le toma la importancia adecuada es el micromachismo, que es la discriminación en roles de género y no siempre es de hombres a mujeres. Algunos ejemplos de micromachismo son los piropos, intimidación, ver el celular, controlar el cómo vestirse, embarazos a propósito, manipulación emocional, amenazas de muerte y entre muchos más. Es por eso por lo que este tema es muy importante, ya que muchas veces no se le toma la importancia adecuada y pueden llegar a consecuencias mayores. Debemos de quitar la mentalidad que muchas veces esas cosas son normales o que las pasas por el simple hecho de que es tu pareja, pero no. Es momento de abrir los ojos y parar esas acciones. Como lo había mencionado, muchos piensan que por el ser micromachismo solo es de hombres a mujeres, pero no. Ha habido casos que las mujeres amenazan o realizan un maltrato a su pareja. Una solución sería que al momento de presentar una situación de este tipo se ponga un alto y se vaya a pedir ayuda, dejar de normalizarlo y sobre todo no realizarlo. Viendo todo esto, ahora me gustaría compartirles esta imagen que para mí me hizo hacer conciencia y se me hace una gran imagen para entender la situación. Como podemos observar, lo que está en la punta del iceberg son las violencias, insultos, agresión física, abuso sexual y amenazas, que es lo visible, pero mientras más profundo están otras acciones que no se logran observar o, como bien lo dice ahí, son invisibles y de forma sutiles, como lo son el lenguaje sexista, humor sexista, controlar, micromachismo, culpabilizar y entre otras. Por último, ya recapitulando lo antes visto, que me gustaría hablar sobre los derechos humanos. Para empezar, ¿qué son? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que todos los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los tres principios donde operan los derechos humanos son la igualdad, no discriminación y dignidad. Pero aquí no hay que tener una confusión sobre lo que es derechos humanos con derechos fundamentales, ya que los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución y los derechos humanos, como antes dicho y en pocas palabras, son los derechos que tienes por el simple hecho de nacer. Hasta aquí llega el video y espero que les haya sido de mucha ayuda y puedan darse cuenta de cómo son en realidad las cosas y que necesitamos informarnos para detectar problemas y parar acciones. Y bueno, aquí mi propósito de este video es que al final de esto tengan bien puestos sus lentes de género.